Mario Sánchez, con más de 15 años en redes, nube y ciberseguridad. Es egresado de la Universidad del Valle de México y ha estudiado cómputo forense y hackeo ético. Como Solutions Engineer en Netskope desde 2022, desarrolla proyectos estratégicos de ciberseguridad para empresas internacionales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en el Devil Day. Espero que las apuestas vayan muy bien, que vayan ganando, que no esté ganando la casa. A eso venimos todos, afortunadamente. Yo voy a platicarles el día de hoy de la estrategia de Zero Trust orientada a la nube. Me queda claro y sé que muchos de ustedes posiblemente ya estén cansados de escuchar a todos los vendors, fabricantes hablar de Zero Trust. Pero espero que puedan ustedes entender un poco después de la charla que tendré con ustedes el por qué es importante y cómo es que Zero Trust busca tener mejores prácticas y alinear las estrategias del negocio y que al final del día el resultado sea el mejor para ustedes mismos. Creo que no es desconocido para ninguno de ustedes que hoy por hoy tenemos unos grandes retos. Dentro de ellos tenemos lo que es el poder trabajar desde cualquier punto. Lamentablemente todos vivimos lo que fue la pandemia. Fue un parteaguas a nivel tecnológico y nos logró demostrar que podemos seguir trabajando en cualquier punto a nivel global. Esto incrementó la fuerza laboral de forma digital, ayudó a que también, en este caso, la información se expandiera de forma exponencial y hoy en día tenemos información en todos los puntos que podamos imaginar incluso y los que se vienen con las tendencias tecnológicas. Lamentablemente también esto que logró, los atacantes encontraron nuevos vectores y tenemos amenazas que se han vuelto más sofisticadas y que, como otros compañeros han platicado, es importante tener las defensas necesarias para poder, de cierta forma, mitigarlas. La evolución del tráfico internet y empresarial evolucionó, como he comentado, tenemos puntos desde cualquier parte del mundo, tenemos de igual forma una inmensidad de dispositivos administrados, no administrados, IoT, que pueden estar en nuestras propias oficinas, no vayamos muy lejos. Tenemos pantallas que se pueden conectar a internet sin tener la capacidad de poder instalar un sistema de seguridad posiblemente en ellos. Lamentablemente, el 60% del tráfico que hemos detectado hoy en día es tráfico que va hacia aplicaciones SaaS. De hecho, no me van a dejar mentir, pero seguramente el 99% de los asistentes que tenemos aquí en esta sala ocupan una de las dos ofimáticas más grandes, Office 365 o Google. Estos vectores de ataque han sido explotados, obviamente, por los atacantes. Entonces, lamentablemente, tanto lo que es un Google Drive como lo que es un OneDrive son propensos a esparcir malware y el 50% de las amenazas se deriva de ese tipo de aplicaciones que hoy en día son empresariales. También sabemos que aproximadamente más de 2.400 aplicaciones son las que se ocupan a nivel empresarial. Hay una gran cantidad y un furor de aplicaciones que han salido en los últimos años y que muchas veces llegan a las empresas sin que ustedes mismos se den cuenta. ¿Por qué? Porque el usuario tiene un amigo que le dijo que puede comprar una aplicación para hacer su vida más sencilla y de repente cuando nos damos cuenta tenemos una exfiltración de información. ¿Y esto por qué sucede? Por el tráfico cifrado. Si bien a nivel internacional se cree que el 95% del tráfico es cifrado, yo me atrevo a decir que es cerca de un 97-98%. Recordemos que hace ya un par de años Google dijo que para poder estar indexado en sus primeras páginas del buscador, las páginas web tendrán que tener ya un certificado para tener justamente este punto de seguridad adicional. El problema de ello es que, al final del día, ¿qué sucede? Sí, no se puede ver la contraseña, no se puede ver el correo electrónico del usuario que está logueando una página como tal, pero tampoco vemos el malware que viene embebido dentro de él. Ahí es donde se vuelve importante que ustedes puedan ver qué está pasando ese tipo de túneles dentro de ese tráfico y poder tomar las medidas necesarias. Justamente eso nos lleva a este siguiente slide, en el cual, como tal, vemos que el 5% de las aplicaciones que ustedes tienen para trabajar al día a día con sus propios usuarios, usualmente ustedes mismos las integran, son lo que consideramos y llamamos aplicaciones sancionadas. Pero el 95% pueden ser administradas, pero no sancionadas. ¿A qué nos referimos con esto? Que son aplicaciones que a lo mejor ni siquiera tienen un cumplimiento, una normativa por ellas mismas.
Muchas veces estamos aferrados y estamos pensando en tener una normativa, cumplir con PCI, pero las aplicaciones que ocupamos en el día a día no tienen estos cumplimientos, no tienen estas normativas y se pueden volver una brecha de seguridad. Adicional a que se calcula que hay 1.5 billones de páginas web y cada segundo salen miles de páginas nuevas. Recordemos que hoy por hoy tenemos lo que son páginas o dominios generados por algoritmos que son ocupados por los atacantes y se vuelve imperativo tener una solución que pueda apoyarlos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque evitamos llamados a casa, evitamos que simplemente recordemos lo que pasó con WannaCry, el parteaguas de los ransomware. Justamente WannaCry tuvo la capacidad de detonarse a través de un query de DNS. Entonces, estos dominios nuevos, que son difíciles de detectar, es importante que tengamos la capacidad de poder analizarlos y bloquearlos. La idea es que con soluciones que ustedes hoy en día pueden tener, o soluciones modernas, justamente rompan esta brecha de invisibilidad que tienen muchas aplicaciones y que puedan tener una visibilidad. Recordemos algo importante, lo que no se ve no lo podemos controlar. Esto nos lleva a la parte de amenazas. Si bien comentaba que el tráfico SaaS es impresionante la cantidad y el auge que tuvo, 60%, hablamos que el 50% del malware es entregado a través de sus aplicativos. Tenemos también lo que es un IaaS, tenemos un PaaS, incluso en una sesión previa comentaban de todo esto, ¿no? Luis platicaba, ¿no? IaaS, PaaS, SaaS. Tenemos hoy en día incluso código como servicio. Entonces es importante que ustedes puedan saber por dónde vienen amenazas. Amenazas que no tienen archivos, fileless attacks, amenazas hechas por scripting. Entonces es importante que ustedes lo tengan en mente, lo puedan contemplar, porque justamente es lo que va a llevarlos a que puedan tener una postura adecuada. El estado actual de muchas empresas es el que ven aquí. Muchas veces decimos, ok, yo tengo en mi premisa seguridad, microsegmentación, me hablaron de Zero Trust y en Zero Trust decían que yo tenía que hacer microperímetros. Perfecto, lo tenemos directamente en un data center. ¿Qué sucede cuando el usuario se sale de la empresa? Hace un split tunnel. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario hacia Internet es pésima si lo mandamos directamente a lo mejor al data center para ver qué está pasando. Decidimos mandarlo a Internet directamente. El problema de eso es que perdemos visibilidad por parte de la empresa hacia el usuario. Y cuando el usuario es vulnerado y llega a la empresa, empezamos a tener problemas en ese aspecto. Como todo lo que les acabo de explicar ahorita, y hoy es apenas la punta del iceberg, ¿no? Lo que comenté ahorita, pero todo esto, ¿cómo es que se centra y cómo es que Zero Trust los puede apoyar? Zero Trust, tal cual, y lo define Gartner, es una manera moderna de poder mitigar riesgos y los impactos de las ciberamenazas. Pero importantísimo, y vean los números que tenemos aquí en la pantalla. La estimación de Gartner es que para el 2026, solamente el 10% de las empresas van a tener modelos de Zero Trust adoptados y que puedan ser medibles. El año pasado, todavía no tenemos el dato del 2024, pero el año pasado nada más era el 1% que tenía un modelo de Zero Trust medible. Aquí me gustaría, si pudieran levantar la mano, ¿cuántos de ustedes en su empresa están pensando en adoptar modelos de Zero Trust o ya los están adoptando? Ok, perfecto. Por lo menos tenemos aproximadamente más del 10% que dice Gartner. Es muy bueno, la verdad. ¿Por qué? Porque recordemos algo. No es una solución, es una metodología, es un framework. No es decir, mi solución es Zero Trust. No. Nuestras soluciones, los que tenemos todos allá, aún están afuera, apoyamos a que ustedes puedan llegar a un modelo de Zero Trust. El Zero Trust, como tal, es un camino basado en un conjunto de principios. No es un producto, como comento, no es un destino. Nunca van a detenerse, eso es un hecho. Cada que sale una nueva tecnología, cada que hay una nueva adquisición de empresas, que ponemos una oficina remota nueva, seguimos aplicando modelos de Zero Trust y seguimos adaptándonos continuamente, sobre todo con los atacantes modernos que hoy por hoy monetizan sus ataques y que tienen la capacidad de invertir para poder buscar vulnerarlos a ustedes y a nosotros mismos. La idea es que podamos confiar, pero verificar. Y una vez que verificamos, volver a buscar en tener esa confianza. Les voy a dar un ejemplo. Estamos en el Barceló. Aquí tenemos el Devil Day. Yo puedo llegar y preguntar, oye, ¿tengo una habitación en este hotel? Sí. Con eso no me van a dejar pasar. Con eso yo tampoco me quedo tranquilo. ¿Qué sucede si empezamos a hacer preguntas? Muchas veces tenemos un miedo a preguntar dentro de las organizaciones, oye, el área de marketing, ¿qué aplicación ocupa?
¿Y por qué la ocupa? ¿Y quién se las permitió? ¿Cuántos usuarios la están ocupando? ¿Por qué están usando la imagen empresarial de forma que no deberían? ¿Por qué están exfiltrando o por qué están posteando datos numéricos, datos financieros? Tenemos que hacer este tipo de preguntas para poder justamente llegar a un punto donde si yo llego al hotel, digo, ¿cuál es mi número de habitación? ¿Qué está incluido en mi estadía? ¿Tengo el desayuno? No lo tengo incluido. Si lo tengo incluido, mi habitación está limpia y es segura. Ok, ya generó un contexto de que específicamente el hotel ya estaba preparado para recibirme, para recibir a Mario y que Mario pudiera entrar a su habitación y poder venir a dar la charla con ustedes. Justamente, ¿cómo esos contextos los van a apoyar ustedes? Y aquí seguramente ustedes se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de soluciones que pueden tener y que están ya apegándose y aplicándose un poco a los modelos de Zero Trust. ¿Cuál es la idea principal y cómo pueden ustedes empezar en este camino? Bueno, tenemos a los usuarios. Primer punto, ¿confiamos en ellos? Para saber si podemos confiar en el usuario, primero tenemos que saber quién es el usuario. Saber si es Mario Sánchez o no es Mario Sánchez, es John de Finanzas. ¿Confío en su dispositivo? Porque al final del día, todos ustedes a sus usuarios le entregan un equipo de cómputo. Pero hablando de las aplicaciones SaaS, muchas veces se conectan desde el celular, desde una tablet y es personal. Entonces, podemos confiar en que ese dispositivo tiene la seguridad que nosotros queremos permear como empresa. Posteriormente, hablamos de dónde se encuentra. Muchos de ustedes viajaron para este evento. ¿Qué sucede si la empresa no fue notificada y empiezan a detectar que están entrando a sus respectivas bases de datos directamente desde Guatemala? Si saben que están aquí, es algo benigno, pero si no, es un comportamiento completamente anómalo. Hay que saber dónde se encuentran los usuarios, dónde está nuestra base instalada. Por otro lado, las aplicaciones. Como les comentaba, Office 365, Google. Tenemos OneDrive con Office 365, tenemos Google Drive con la parte de Google. Cualquier persona que tenga un correo de Gmail tiene acceso a su Google Drive personal. Tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar entre el Google Drive personal y el Google Drive empresarial. E incluso tener la capacidad de poder diferenciar entre los diferentes Google Drives con los que la propia empresa tiene contacto. No es lo mismo que yo a mi empresa hermana que tiene otro dominio que también tiene Google, le comparte información, a que se la comparta a otra empresa que no tendría que hacer ningún sentido con nosotros. O el tipo de información que está fluctuando. La idea también es que justamente analicemos esa parte y nos lleve a analizar las acciones que tienen los usuarios. ¿Por qué las acciones? Esto va de la mano del comportamiento del usuario, porque si yo detecto que Mario está intentando descargar malware, si detecto que Mario está intentando exfiltrar información, y tengo los métodos para protegerlo, tengo una solución de Endpoint Protection, tengo un DLP, todo esto ayuda a que no se fuga la información y que la computadora no esté vulnerada. Pero al final del día, ¿qué está haciendo Mario? Aquí les cuento una pequeña historia que va de la mano justamente con lo que es comportamiento de usuario. En una ocasión, un cliente me dijo, oye Mario, ya hicimos muchas cosas, me encanta lo que hacen tu solución junto con otras que tengo, etcétera y demás. Quiero un reporte de este usuario en particular. Cuando hicimos esos análisis, detectas, y no lo hacemos nosotros, lo hacemos muchas herramientas, detectamos que al final del día el usuario estaba intentando exfiltrar información y había enviado su currículum vitae o carta de vida a través de su instancia personal, a través de su correo electrónico corporativo y que había intentado bajar bases de datos de Amazon. Obviamente todo este tipo de comportamiento sospechoso y anómalo nos lleva a pensar que la persona se iba a cambiar de empleo y la persona se quería robar la información. Entonces ahí es donde entra justamente la parte del Zero Trust. ¿Confiamos en el usuario? En teoría confiamos en el usuario. ¿Confiamos en su equipo de cómputo? Sí. La actividad que hizo es completamente sospechosa y anómala. Ahí es donde empezamos a aislar diferentes silos que tenemos de todos los usuarios, los flujos de información, con modelos de Zero Trust. Por otro lado, la parte de los datos. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco más adelante de lo que es Zero Trust Data Protection. Tener el contexto también basado en datos. No es solamente un DLP que haga match con una tarjeta de crédito, que haga match con un número personal, sino qué tipo de información adicional viene en el documento y hacia dónde va ese documento, quién lo está manejando, con quién se está compartiendo. Y la idea, a final de cuentas, es que ustedes tengan la capacidad de tomar una decisión.
basada en el contexto. Eso es lo más importante, que cuando ustedes toman una decisión de cara hacia la empresa, es porque ya tienen toda la información necesaria para que puedan mitigar una fuga de información o saber si el usuario incluso no conoce las herramientas que ustedes le están otorgando. Muchas veces el usuario no es malicioso, su computadora no está vulnerada, sino desconoce de cómo ocupar las herramientas que ustedes les dan y que como empresa invirtieron en ellas. 6 casos de uso que yo pueda comentarles en los cuales pueden tener justamente ser otros son los que vemos ahorita en pantalla. Principalmente creo que a todos nos importa la parte de datos. Entonces tenemos que poder tener la visibilidad sobre estos datos, poder validar qué tipo de dato es, si nos apega a alguna normativa, algún cumplimiento y con ello justamente tomar decisiones. Aquí empiezan los contextos. No es lo mismo detectar en un documento una tarjeta de crédito a detectar 5,000 tarjetas de crédito. Y no es lo mismo que vaya al Google Drive corporativo a que vaya a un Google Drive personal. Por otro lado, tenemos la parte de justamente gobernanza de la nube pública. Como comentaba en una presentación anterior, creo que la mayoría ya inició o ya están en la nube pública. Tenemos un S3 Bucket de Amazon, tenemos Azure Storage, etcétera, etcétera. Es importante también saber qué es lo que está yendo hacia esas nubes. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de información que está explotándose a favor de las empresas y que es inteligencia para ustedes mismos. Hoy en día el dato es muy importante, el dato es uno de los puntos más valiosos que puede tener una empresa. O sea, hay que saber cómo gobernamos la nube pública. Tenemos también la visibilidad de controles de SaaS, que es importante tenerlos y medirlos, no va a ser hincapié y lo he comentado ya varias veces. Y tenemos también la parte de los usuarios, el que podamos nosotros como tal crear usuarios buenos digitales, lo que les comentaba. Un usuario que desconoce cómo ocupar el propio OneDrive. ¿Por qué? Porque simplemente es muy fácil darle doble clic, así de, me pido un archivo urgentemente, subo el archivo a la carpeta, le doy clic, next, 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 ¿y qué hice? Dejé esa carpeta expuesta públicamente en internet. El usuario no fue malicioso, vive con la prisa, vive con el estrés y dejó una vulnerabilidad. Si dejó una carpeta expuesta, ¿qué puede pasar? No solamente puede alguien exfiltrar ese archivo. Un atacante que detecta que hay una carpeta expuesta y abierta en internet puede suplantar el archivo por un malware. Entonces, ¿qué sucede? El día de mañana, ese usuario que vuelve a abrir ese archivo o con la gente que lo compartió adicionalmente, es vulnerada. Y va de la mano con la primera charla y cómo abrieron la parte del DevLD, inteligencia artificial, GenAI. Hoy en día tenemos una gran cantidad de aplicaciones, tenemos un furor sobre el uso de las mismas, hay un terror sobre el uso de las mismas incluso, pero son buenas si sabemos cómo ocuparlas, si educamos al usuario cómo ocupar este tipo de tecnologías nuevas, si aplicamos los modelos de Zero Trust incluso hacia ellas, con respecto al tipo de usuario, dispositivo, acción, tipo de dato, todo esto que hemos platicado hasta el momento de Zero Trust ayuda y apoya a que puedan liberar el potencial que tiene la inteligencia artificial para ustedes. Háganlo de forma segura. Lo mismo pasó cuando fue el boom de las nubes. Todo el mundo decía, me voy a la nube, es más barato, me voy a un Amazon, me voy a un Azure, me voy a un Google. ¿Qué pasó? Hubieron ataques. Y en automático mucha gente dijo, me bajo de la nube, me bajo de Amazon, de Azure y de Google. La idea es tomar esos caminos tecnológicos nuevos, hacer esas transiciones de forma segura. Recuerden los modelos de Zero Trust. Y es por eso que toma tanta importancia este tipo de modelos. Y al final del día la parte de amenazas. Con todo lo que hemos platicado, vamos a poder proteger la parte de amenazas también. Hablando de los datos, yo les comentaba, Zero Trust Data Protection es tener el contexto del dato. Y va de la mano con todo lo que hemos platicado hasta el momento. El usuario Mario Sánchez es un ingeniero. ¿Por qué está moviendo una base de datos con tarjetas de crédito? Si bien puede tener contacto a nivel interno de la empresa con esa información, no tiene por qué moverla. ¿A dónde lo quiere mover? Lo quiere mover a WeTransfer. ¿Por qué está subiendo la WeTransfer? O sea, así de sencillo. Y pasa, o sea, suena un chiste, pero pasa. Se copia a una USB, se mueve a una IaaS, se mueve incluso aplicaciones privadas. Todo es importante que ustedes tengan la capacidad de detectar todos estos vectores para poder tener el contexto de cómo se mueven los datos y los tipos de datos para que puedan controlarlos y contenerlos. Al final del día, lamentablemente muchas veces, y no van a dejar mentir, ¿cuántas veces, y no pasan
meses, son semanas o días, en que escuchamos una noticia que una empresa tuvo una fuga de información. El impacto económico no solamente viene basado en multas, viene basado en la imagen y la repercusión que esto puede tener. Es importante que ustedes también tengan esa capacidad de vislumbrar y hablarlo a nivel negocio de cuál es el impacto que puede tener justamente una brecha que no fue tratada en su momento de forma adecuada y que pudo ser evitada incluso. Hoy por hoy hay una gran cantidad de soluciones que tienen a su favor también inteligencia artificial y machine learning. Entonces, si los atacantes ocupan ese tipo de herramientas en contra de nosotros, en contra de ustedes, ¿por qué no ustedes también tienen la capacidad de ocupar ese tipo de nuevas tendencias, nuevas tecnologías a su favor? Puede detectar justamente el tipo de dato y a dónde va el dato. La idea es que, y a lo mejor ustedes sabían esto, pero para los que no, tenemos diferentes tipos de datos que se están moviendo, están en reposo. El que ustedes puedan detectar si un dato está en reposo a nivel SaaS, está en el nivel web, en movimiento, en una IaaS, aplicaciones privadas, correos electrónicos. Muchas veces pensamos que porque tenemos el correo electrónico on-premise estamos seguros. Estamos lejos de la realidad. Al final del día, si yo permito que mis usuarios se conecten con su dispositivo personal a mi correo corporativo que está on-premise, tengo una posible brecha de seguridad también ahí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿saben ustedes dónde se encuentran sus datos? No solamente están en la base de datos interna, no solamente están on-premise, pueden estar en cualquier punto que tenemos en pantalla. Y eso es muy importante, es muy interesante, porque aquí justamente van a empezar ustedes a vislumbrar, ok, tengo datos en Amazon, tengo datos en Azure, pero también tengo por acá un Google Drive. Tengo de este lado un Salesforce. Tengo de este lado también soluciones que están on-premise. Entonces tenemos que poder ver los flujos, los vectores, de dónde se encuentra justamente la información sensible de la empresa y con ello poder tomar las respectivas consideraciones. Para la parte de protección de datos, yo recomiendo personalmente 5 fases. En este caso, primera fase es establecer justamente basado en la parte de Zero Trust, lo que sería la identidad. Posteriormente, la idea es que podamos establecer una base de confianza. La base de confianza puede ir relacionada justamente con el comportamiento de los diferentes usuarios, el comportamiento de sus aplicaciones y el tipo de dato. Posteriormente, aplicar justamente confianza explícita. Zero Trust es no confíes en nadie. Tal cual es la traducción, no confianza. Entonces, no confiemos en nadie. Porque no sabemos si la persona que está atrás del equipo de cómputo, si es la que pensamos que es, pero el equipo de cómputo ya tiene un malware. Y el usuario ni siquiera se ha dado cuenta porque el malware está corriendo en el back de la computadora. Está exfiltrando información. Hay ataques que se pueden realizar directamente a través de un SharePoint corporativo, a través de un archivo TXT. Y con ese archivo TXT puedo hacer una conexión directa del SharePoint a la computadora de un usuario y empezar a cargar información a ese SharePoint. Es importante que ustedes puedan tener todo este tipo de visibilidad. Posteriormente, hablamos de la protección de datos continua, que nunca va a detenerse. Los datos siempre están cambiando, siempre hay datos nuevos. Entonces, es importante que ustedes puedan estar moldeando la seguridad que tienen para ir al día. Y por último, aplicar la automatización continua y mejora continua. Eso es un hecho. En este caso, como también pueden aplicar ustedes la parte de Zero Trust, pero ahora en la parte de los datos con respecto al malware. Simplemente tenemos gráficas, las podemos compartir también, de cómo es que son las aplicaciones que están esparciendo mayor cantidad de malware. ¿De dónde viene justamente el malware? ¿Cuáles son las verticales de negocio que más están recibiendo malware? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de la integridad del dato, no podemos dejar de lado el ransomware. Cifrado de información, exfiltración de información. Si bien nos va, y ojo, aclaremos, lo ideal es que nunca se pague un rescate. Muchas veces y lamentablemente lo pagan las empresas. ¿Por qué? Porque pierden más dinero al perder la información. Entonces, si no lo recuperan, porque el pagarlo no garantiza que el atacante les va a dar la llave de cifrado. Entonces, si perdemos el dato por estar cifrado, automáticamente la integridad del dato ya cambió por completo, ya no es el dato que tenemos nosotros. Tenemos aquí Office, tenemos OneDrive, GitHub. Para la gente que pensaba que a lo mejor GitHub era específicamente para desarrolladores, ¿qué creen? Hoy en día también se ocupa para distribución de malware. Entonces tenemos que tener control sobre nuestra gente de desarrollo. El área de DevOps ya tiene incluso DevSecOps. Entonces, tomemos en consideración ese tipo de áreas dentro de la empresa para sumarlos a nuestras iniciativas de Zero Trust.
tenemos la parte de phishing. En la charla que tuvimos, la primera charla que tuvimos, hablaba justamente del phishing. Hoy en día la inteligencia artificial apoya mucho que podamos hacer campañas instantáneas de phishing. Es importante que podamos también tener motores de inteligencia artificial, motores de machine learning que puedan apoyarnos a detectarlos de forma inmediata. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de Zero Trust Network Access? Aquí tenemos 1, 2, perfecto. ¿Ok? Seguimos aplicando modelos de Zero Trust. Aquí en este caso, ¿en dónde entra el Zero Trust? En el acceso de usuarios remotos a los activos internos de la empresa. Aplicaciones privadas. Ojo, importante. Cuando hablamos de aplicaciones privadas, no hablamos de una base de datos on-premise. El aplicativo privado puede vivir en la nube pública de ustedes. Al final del día, es una aplicación privada. ¿Cómo se conecta el usuario que tenemos ahorita aquí en Guatemala a la base de datos que tenemos en corporativo, por decir algo, en Panamá? ¿O cómo se conecta ese usuario a la base de datos que tenemos en Amazon o en Azure? Son aplicaciones privadas y tenemos que asegurar el camino hacia ellas y saber qué usuario es el que está conectando. Básicamente, y viéndolo desde 1000 pies de altura, ZTNA, punto número 1, es lo que hoy en día se considera la evolución de las VPNs. Lamentablemente, todos hemos escuchado este año el aumento de vulnerabilidades sobre las VPNs. Entonces, todo el mundo está volteando a ver ZTNA. La idea es que podamos eliminar los movimientos laterales. Disminuimos la superficie de ataque. ¿Por qué? Porque tenemos un usuario que con el modelo de nosotros identificamos quién es. Adicionalmente tenemos IDPs. ¿Por qué? Porque podemos tener soluciones que no hagan que se haga juez y parte directamente aquí. Tenemos a alguien que se encarga directamente de manejar la parte de la identidad. Y por otro lado, una vez que sabemos el usuario, lo identificamos, sabemos justamente qué aplicación es la que tiene que acceder, se permite la conexión. Gartner también dice que para que se considere un modelo de Zero Trust Network Access, las aplicaciones no tienen que tener ninguna capacidad de ser públicas. Básicamente, ¿a qué se refiere con esto? Esta aplicación que tenemos privada no tiene que ser visible por ninguna IP pública, ni el cómo se llega a ella. En ese sentido, se puede ocultar las IPs, hay tecnologías que lo hacen, y con ello, justamente manejar un modelo de Zero Trust Network Access. Zero Trust, como les comentaba al principio, es una metodología, no es una solución en particular. De hecho, si se dieron cuenta, hay muchos puntos, muchas soluciones que se pueden conjugar entre ellas para llevarlos a ustedes a una postura de Zero Trust como tal. Tenemos soluciones de endpoint, tenemos soluciones de DLP, on-premise, datos en movimiento, tenemos soluciones de seguridad en la parte perimetral, tenemos soluciones de seguridad en lo que es la nube pública, en las aplicaciones de tipo SaaS, tenemos CASB. Hay una gran cantidad de soluciones que pueden ustedes implementar para que puedan generar un ecosistema de ciberseguridad. El ecosistema de ciberseguridad es algo que ustedes tienen que buscar crear, es algo que les va a apoyar a ustedes en su día a día. De nueva cuenta, en este caso, con todas las tendencias tecnológicas que hemos visto, la adopción de nosotros en las empresas se ha vuelto imperativa. Es algo muy importante que ustedes puedan buscar lograr tener. Aun cuando tal cual no es un marco normativo, es una metodología, es una mejor práctica que los va a hacer dormir incluso mejor en las noches. Creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es desvelarse por una llamada, por una urgencia, etcétera. Les ayuda bastante. Busquemos que podamos dormir tranquilos, incluso. El primer paso para ir a hacer un modelo de Zero Trust es ser honestos con nosotros mismos y con la empresa y preguntar dónde estamos parados. ¿Tengo soluciones adecuadas en el endpoint? ¿Tengo una solución de identificación de usuarios adecuada? Muchas veces pensamos que el tener un directorio activo y tener a lo mejor un Entra ID de Azure, que es la evolución del directorio activo en Azure, es más que suficiente. Pero si no están sincronizados entre ellos, tenemos ahí una ruptura de información. Tenemos discrepancias en los datos. Entonces, es importante saber qué tecnologías tenemos hoy en día, dónde estoy parado, qué grado de madurez tiene cada punto de mi propia infraestructura a nivel ciberseguridad, a nivel comunicación, a nivel identificación de usuarios, para que ustedes puedan validar dónde hay que empezar a apretar un poquito más las tuercas y llevar a este camión, que es el Zero Trust, hacia adelante. Eso es un hecho. Cuando hablamos de cero confianza, hablamos de reducir accesos, hablamos de eliminar no solamente acceso a datos,
aplicaciones. Bueno, yo les comentaba, y es un ejemplo que me gusta dar mucho, marketing. ¿Por qué marketing está ocupando una plataforma que se llama Hootsuite? Cuando dentro de la empresa tenemos Bamboo. Les comento un poquito. Hootsuite y Bamboo son aplicaciones ampliamente usadas por marketing porque les ayuda a hacer posteos automáticos. Los pueden calendarizar, hace el posteo de la información y listo. Diferencias, Bamboo cuesta, Hootsuite tiene una versión gratuita. A mucha gente de marketing que son de yo lo hago por mí mismo, me gusta meterle la mano a la parte de la plataforma, prefieren Hootsuite y lo tienen en la empresa, aun cuando están haciendo una inversión en Bamboo. Cuando ustedes analizan el tráfico, ven qué está pasando, es por qué están ocupando este tipo de herramientas. Cuando estamos en una inversión, un gasto. Cuando ustedes les quiten el acceso a esas aplicaciones, se van a enojar. Eso es un hecho. Y creo que también pudiera arriesgarme a decir que por lo menos la mitad de las personas que están aquí han tenido que lidiar con usuarios enojados. ¿Por qué me quitaste esa aplicación? ¿Por qué? O el típico, ya no tengo internet y te lo mandaron por correo electrónico. ¿Cómo que no tienes internet y no mandas por correo electrónico? Es que no puedo ver YouTube. O sea, sí, no puedes ver YouTube porque lo tenemos bloqueado, porque está restringido, pero me acabas de mandar un correo electrónico, tienes internet. Entonces, si va a haber resistencia al cambio, eso es un hecho, y es importante que ustedes tengan esa capacidad de tener esa tolerancia, porque va a suceder. Dentro de las conclusiones clave que yo pueda decirles es que las arquitecturas, como vimos en un slide, un split tunnel, puede considerarse ya hoy en día legacy. Lo que son soluciones incluso, suena inverosímil, pero me ha tocado hablar con clientes que todavía manejan firewalls basados en ACLs, donde ya hablamos incluso de una web 2.0, ya evolucionamos la web 2.0, ya no podemos hablar de una ACL de te bloqueo una IP y te bloqueo un puerto. Hablamos de controlar aplicaciones que pasan por la misma IP, por el mismo puerto en particular. Entonces, necesitamos avanzar. Tenemos que tomar en consideración cuáles son las tecnologías legadas que ya tenemos para buscar evolucionarlas en nuestros pasos a seguir con un Zero Trust. Entender dónde me encuentro en esta transformación. Si bien afortunadamente muchos levantaron la mano de que ya tienen implementado un modelo de Zero Trust o están por implementarlo o está en sus planes, es importante que siempre lo estén midiendo. Lo que dijo Gartner, solamente el 10% en 2026 tendrá un medible de su postura de Zero Trust. ¿Por qué no pueden ser ustedes parte de ese 10%? Al final del día, esto a ustedes los lleva a levantar la vara, a estar en la tendencia máxima de ciberseguridad y que su postura sea la adecuada y que ustedes puedan trabajar de forma tranquila junto con sus usuarios. El tercer punto clave que quiero que se puedan llevar es que esto mejora la agilidad, la visibilidad. Recuerden lo que les comenté. Lo que no pueden ver, no lo van a poder controlar. Entonces, partamos de ahí. Hay un dicho que dice que la ignorancia o el desconocimiento es felicidad. Y me queda claro que cuando empezamos a quitar ese desconocimiento, esa ignorancia de lo que está pasando en el tráfico y que empezamos a ver toda la cantidad de aplicaciones que tenemos, toda la cantidad de actividad que hacemos en los usuarios, nos duele la cabeza. Y hasta decimos, ¿cómo fue posible que permitimos esto tantos años? Y resulta que ese transcurrir del tiempo de tantos años de actividades se vuelve un vicio en el usuario y tenemos que rompérselo. Entonces, vayamos justamente analizando todo esto, porque el día de mañana, que también es algo importante, ustedes al final del día, si bien se apoyan en fabricantes, tienen justamente a un Devil, ustedes también como clientes nos apoyan a vender internamente. Entonces, el hecho de que esto sea una resistencia al cambio, sí, pero que ustedes puedan decir, ok, el día de mañana yo no fui de los vulnerados del 2025. El día de mañana, la imagen que tengo en postura de ciberseguridad, y simplemente, si yo voy a adquirir, por decir algo, una tarjeta de crédito, voy a abrir una cuenta en un banco, voy a ir a comprar un establecimiento y yo sé que fue vulnerado en el 2024, yo no voy a ser cliente de ellos. Soy paranoico, trabajo en ciberseguridad, es un hecho, pero bueno, entonces ahí cambia un poquito también las circunstancias, ¿no? Entonces, simplemente véanlo ese lado, ahorros hacia la empresa. Cuando hablamos del ecosistema, el ecosistema, junto con las nuevas tendencias de inteligencia artificial, los apoya a ustedes mismos a que el tiempo de detección de una brecha de seguridad, el tiempo de mitigarla, sea menor. Y rompamos los hilos justamente con este tipo de ecosistemas.
Afortunadamente, hoy en día muchas soluciones hablamos APIs. Esto hace que ustedes puedan tener distintas soluciones, distintas marcas y que hablen entre ellas. Que tengamos una comunicación articulada entre soluciones que trabaje para ustedes, acorde a cada negocio. Incluso, sí, podremos tener 2 bancos, pero cada banco es completamente diferente. Podemos tener 2 empresas de retail, cada empresa es completamente diferente, su operación. Aquí lo importante es que ustedes hagan que las soluciones que ustedes tengan se apeguen a Zero Trust y que ese Zero Trust trabaje específicamente para cada uno de ustedes. Justamente esos son los puntos que me gustaría que ustedes se pudieran llevar como una conclusión clave. Y obviamente, digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me gustaría escucharlos, saber si dentro de lo que han estado evolucionando de Zero Trust, cuál ha sido la resistencia que han tenido, tanto a nivel ejecutivo, porque a nivel de dirección, como de los propios usuarios. El saber qué a lo mejor los ha estado deteniendo en buscar tener este tipo de tendencias. Y justamente pueden acercarse a platicar conmigo, con los compañeros de otras marcas, y todos podemos apoyarlos en justamente este camino de Zero Trust, porque es un beneficio para ustedes. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta sobre la charla que me acompañó justamente el día de hoy. ¿No? Perfecto. Pues de mi parte es todo. Mi nombre es Mario Sánchez. Les agradezco el haberme acompañado en la charla y cualquier cosa, estamos aquí afuera en lo que queda del día. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.